Buenos días, tardes, noches, jóvenes, y pues en esta ocasión les estaré exponiendo y hablando acerca de la confiabilidad y riesgo. Bien, dentro de estos dos conceptos principales estaremos viendo temas en específicos como las técnicas para evaluar la confiabilidad y los modelos estadísticos para calcular la confiabilidad. Y pues a partir de esto también podemos deducir acerca de las curvas de fallo y pues también conocer acerca de los patrones de fallo. Bien, antes de introducirnos en estos temas en específico, es importante comprender, entender y conocer qué es la confiabilidad. Bueno, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que es la probabilidad que tiene un dispositivo, sistema o procedimiento de realizar su función adecuadamente en el periodo de tiempo y en las condiciones de operaciones previstas. De manera mucho más simple y mucho más sencilla, podemos decir que es la probabilidad de que un sistema o de un componente en realizar las funciones de manera satisfactoria. Es decir, que no ocurra ninguna anomalía y que se ejecute durante una misión específica o durante un tiempo en específico. Bien, también decimos que es importante reconocer que un equipo es confiable, puesto por diferentes beneficios. Pues como principal tenemos la reducción de costos, ya que si un equipo es confiable, pues se van a reducir los tiempos de inactividad, también se van a reducir las interrupciones de la producción, entre otros factores. E incluso también se va a garantizar la seguridad del personal, ya que si uno tiene un equipo confiable, pues van a reducir los riesgos o se disminuyen totalmente o hasta cierto punto, pues dependiendo del área de producción. Bien, otro de los puntos también es que hay diferentes técnicas para evaluar lo que es la confiabilidad y una de las tan conocidas es el tiempo promedio entre fallos, que es igual al tiempo real de operación sobre el número de arranques de la placa. Bien, otro de los conceptos que también es importante reconocer, destacar, es que es el riesgo. Bueno, aquí básicamente podemos decir que es la posibilidad de que ocurra un evento o que ocurra sí, un fallo, un problema de manera imprevista, es decir, es un evento no deseado y que puede repercutir no solamente en la producción, sino también en el personal, en los equipos, en la línea de producción y entre otros factores. Se dice que la fórmula del riesgo es igual a la frecuencia o probabilidad de ocurrencia de una avería, como se observa en la parte de aquí, y pues por la consecuencia de que las consecuencias que acarree este riesgo. ¿Ya? Y pues para evaluarlo, porque también existen técnicas para la evaluación, tenemos dos técnicas, el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Entonces, dos podemos entender de manera mucho más rápida a qué nos referimos. Por ejemplo, un análisis cualitativo pues hace referencia a las cualidades. Entonces, a partir de esto nosotros podemos decir que en esta sección nosotros vamos a decir que este riesgo tiene tal cualidad. Por ejemplo, si es alto, bajo, medio, e incluso a partir de esta sección nosotros vamos a realizar un plan inicial, o sea, vamos a realizar una planificación inicial, porque a partir de esto nosotros podemos determinar qué acciones, qué recursos o qué gestiones se van a tomar para disminuir este riesgo. Y pues también generalmente ese tipo de análisis se lo realiza para tomar decisiones rápidas, ya que no requiere un proceso mucho más detallado y tan atareado. En el análisis cuantitativo, en esta sección, pues si hablamos de cuantitativo, nos referimos a números. Entonces, aquí se va específicamente a medir la probabilidad de cuán, o sea, de cuán afecta el riesgo dentro de la producción o del área en específico en la que se vaya a hablar. Y pues aquí se utilizan asimismo técnicas estadísticas, modelos estadísticos para calcular esa probabilidad. Bien, bien, ahora sí vamos a ver las técnicas de evaluación de la confiabilidad. En este caso, yo voy a describir dos, las cuales se puede decir que son cualitativas, ya que en sí son tipo simulaciones. Bien, y bueno, las tres se pueden decir que son cualitativas, ya que sí se ejecutan una experimentación, o sea, una parte práctica, pero se basan más en un análisis. Entonces, en la primera instancia tenemos el método de simulación de Monte Carlo, el cual, bueno, aquí nosotros, bueno, hagamos de cuenta que nosotros tenemos un vehículo, entonces nosotros queremos saber cómo se comporta ese vehículo en diferentes situaciones. Y no lo vamos a realizar, ¿qué dice? En la vida real, porque va a ser un desperdicio del equipo. Entonces, nosotros vamos a realizar una simulación para ver el comportamiento del vehículo en diferentes situaciones. Y pues para eso se utiliza este método de simulación. Generalmente se puede utilizar en software como Python, incluso a veces utilizan Excel. Pues, pero bueno, existen algunas técnicas, algunas fórmulas para poder saber eso. Bien, tenemos también el modelo de Markov, el cual aquí se va a determinar cómo cambia de estado el equipo. Por ejemplo, nosotros podemos tener un motor, perdón, que esté funcionando correctamente y que después va a pasar a estar completamente roto o a parcialmente. Entonces, aquí nos va a mostrar, es como una especie de mapa, nos va a mostrar cuál es la probabilidad de que el equipo se mueva de un estado a otro. Es como que si nosotros calculáramos el tiempo en el que un equipo se va a mover a otro estado. O sea, por ejemplo, tenemos el equipo completamente bien y pues vamos a calcular el tiempo en el que el equipo se va a estar en otro estado. Por ejemplo, si está bien, va a pasar a estar roto, o está roto, a parcialmente estar roto y va a requerir reparación. Entonces, aquí se estima el tiempo en que sucede eso, o sea, el rango que está bien a estar mal. Y por último tenemos las pruebas de vida acelerada, el Accelerated Life Testing, el cual es una técnica en la que básicamente se va a someter al equipo o a lo que nosotros queremos determinar
a esfuerzos. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos una liga elástica, una goma elástica, entonces nosotros queremos saber cuánto va a aguantar esa liga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros normalmente hacemos? Es estirarla, estirarla, estirarla para saber hasta cuánto puede aguantar. Y eso es lo que se utiliza en esta técnica. O sea, nosotros vamos a ejecutar en el equipo o en el elemento, en el componente, en el sistema, vamos a someterlo a condiciones extremas para saber hasta qué tiempo es su vida útil, o sea, que vamos a acelerar los fallos para saber cuánto puede aguantar, y también bajo condiciones normales, ¿no? O sea, aquí se va a estimar la vida útil del equipo bajo condiciones normales y bajo condiciones extremas para saber más o menos qué tiempo se van a dar los fallos o qué, o qué condiciones es la que induce a un fallo. Bien. Bueno, aquí de modelos estadísticos, en esta ocasión vamos a hablar de ellos de manera muy simplificada. Tenemos la distribución normal. Bueno, aquí se indica que es una distribución, un modelo estadístico, el cual se utiliza cuando la tasa de fallos es constante. Bien, utiliza parámetros como lambda y pues aquí generalmente al ser constante no presentan fallos de envejecimiento, sino que va a tener un fallo así como de vida útil, que, o sea, hagamos de cuenta que es un vehículo, o sea, pero vamos a refrescarnos en una sola sección, que es la fase de vida útil. Entonces, durante esta sección va a haber una constancia, es decir, que no van a existir más comportamientos a menos de que sea uno solo. Bien, ¿cómo se observa en la parte de aquí? O sea, aquí en el tiempo vamos a observar una constancia, es decir, que no va a variar de tal forma. También tenemos la distribución de Kuhn, la cual bueno, eso puede ser un modelo estadístico con el cual nosotros vamos a determinar fallos versátiles. O sea, el comportamiento de la curva es de manera versátil, ya que tiene comportamientos constantes, comportamientos crecientes y decrecientes. Generalmente esta distribución utiliza parámetros como alfa, beta y pues diferentes funciones, ¿no? Aquí, como se puede ver en las gráficas, puedo observar que aquí estaba un aspecto decreciente y pues iba después tiene un comportamiento creciente, ¿no? Aquí también va decreciente y puede que más luego también sea creciente. Entonces, esa es la versatilidad que tiene esta distribución, al no solamente mostrar un solo tipo de fallo, así como la anterior, que aquí solamente se muestra los fallos constantes. No, aquí se muestran los tres tipos de fallos. Bien, y para entender mejor esa distribución, tenemos un ejemplo práctico. Bien, tenemos un escenario en el cual vamos a calcular la vida de servicio de un condensador electrolítico. Bien, a ver, vamos a leer el ejemplo. Tenemos, suponga que la vida de servicio en horas de un condensador electrolítico es una variable aleatoria denominada X que tiene la distribución de Weibull con alfa, que es igual a 0.0802 y beta de 0.405. Aquí, bueno, vamos a determinar tres incisos. Y pues aquí, antes de introducir en el desarrollo y explicar esto, aquí denota cierta palabrita. Dice función de distribución acumulativa para la distribución de Weibull. En anteriores exposiciones que realizaron mis compañeros, se notaban otro tipo de distribución, o sea, pero específicamente la distribución de Weibull, pero es como que se para otro método, donde ellos primero calculaban densidades, primero tenían que calcular los parámetros de alfa y beta. Entonces, aquí específicamente en este ejercicio, nosotros vamos a determinar las probabilidades de que el equipo falle a cierta condición, o queremos saber qué es lo que pasa si nosotros lo vamos a someter a una fuerza o a un esfuerzo. Entonces, específicamente aquí es que se utiliza la distribución acumulativa, o sea, y se define como acumulativa ya que es una probabilidad que no solamente toma un valor, sino que también describe el comportamiento de la variable, o sea, que esté en o por debajo de cierto valor. Entonces, por eso es que se llama acumulativa, ya que se acumulan las probabilidades. Ya. Y, por ejemplo, aquí tenemos, un ejemplo claro. Decimos el inciso A, nos dice cuál es la probabilidad de que el condensador electrolítico falle en menos de 2.290 horas. O sea, es decir, que aquí nos da un valor en específico. Entonces nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que el equipo falle en menos de esa cantidad. Entonces vamos nosotros a ejecutar la fórmula de la distribución acumulativa de la distribución de Weibull, que es igual a la función de x, que es igual a 1 menos Euler elevado a la menos alfa por, bueno, alfa, la variable aleatoria elevada a b. Entonces, si ya nosotros reemplazamos los valores, vamos a tener que la función de x es igual, o la variable aleatoria, la función de la variable aleatoria es igual a 1 menos Euler elevado a la menos 0.0802 que multiplica al x, que es eso que vendría a ser el favor, porque es el valor que queremos estimar. Si menos de esto, pues va a producir la probabilidad, y pues elevado a beta, que en este caso es 0.405. Entonces tenemos un resultado de 0.84, 12, 43 y 0.7. ¿Qué nos indica esto? Realizando un análisis, podemos decir que la probabilidad de que el condensador electrolítico falle en menos de 290 horas va a ser del 84%. Bien, así también tenemos el inciso B. Perdón, ahí sí, el inciso B, tenemos cuál es la probabilidad de que el condensador electrolítico todavía esté en condición operativa después de 6.500 horas. Bien, entonces aquí nosotros vamos a determinar si el equipo está en condiciones de seguir operando después de las 6.500 horas. Entonces nosotros queremos saber si atrás de las 6.500 horas hay un valor o adelante de este. Entonces,
Aquí tenemos que colocar de ambos lados el 6500 porque nosotros vamos a calcular la probabilidad que sea mayor a 6500 porque estamos calculando si es después. Entonces, por eso tenemos la probabilidad de que la variable x, o sea, la variable aleatoria sea mayor a 6500 es igual a uno menos f de 6500, pues es la variable, es el valor de x. Y pues reemplazando todos los valores, tenemos que la probabilidad va a ser del 6,3%. O sea que la probabilidad de que el condensador electrolítico todavía esté en condiciones operativas después de las 6500 horas es del 6,3%. Esto quiere decir que va, o sea, esta condición operativa de las 6500 horas va a ser inusual. No se va a presentar en tantos casos. Y por último tenemos el inciso B, que nos habla de cuál es la probabilidad de que el condensador electrolítico tenga una duración entre 1500 y 400 horas. Y pues aquí, como ya mencioné anteriormente, nosotros vamos a calcular la probabilidad. Entonces, es importante siempre poner esto de aquí para no perdernos y tener en cuenta cuál es el propósito de nuestro cálculo. Entonces, tenemos que la probabilidad de 1500 debe de ser menor que la variable aleatoria y menor que acá las 4000 horas. O sea, es un valor que está entre, o sea, de 1500 a 4000. O sea, tiene que estar entre el valor. Nosotros vamos a calcular ese valor que está allí entre ambas horas. Entonces, nosotros podemos decir que la probabilidad de que el condensador electrolítico tenga una duración entre 1500 y 4000 horas, la probabilidad debe ser del 11%. Bien, y por último vamos a hablar de las curvas de patrones de fallos, la cual también de aquí se van a desglosar los patrones de fallo. Como primer punto tenemos a la curva de PF, la que representa, bueno, PF, P hace referencia al fallo potencial y la F es el fallo funcional. Esto ya incluso lo hemos visto en clases, que generalmente ese tipo de curva nos demuestra las fallas en tiempo temprano. O sea, desde antes ya nosotros vamos a poder observar dentro del curva, porque las fallas tempranas son muy difíciles de detectar. Entonces, con este tipo de curva nosotros vamos a poder observar y decir, bueno, hasta este punto es que se están presentando fallas que no son tan identificables, ya que son muy pequeñas, pero incluso como hemos visto en clases anteriores, uno de los aspectos que podemos considerar para determinar una falla es la vibración. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y pues dentro del punto P al punto F, nosotros tenemos que aplicar acciones de mejora para evitar que el equipo deje de funcionar. Bien, eso es una explicación sencilla. Y por último también tenemos la curva de la bañera, que es una de también es uno también de los gráficos, podremos decir, de los métodos que utilizamos para observar el comportamiento de fallo de un equipo, de un sistema, de un componente. Bien, podemos decir que la curva de la bañera tiene tres comportamientos. Incluso nosotros podemos alegar este comportamiento a la distribución de Weber, ya que hemos indicado anteriormente que representa tres tipos de, podríamos decir, fallos, o sea, nos visualiza de manera versátil las tres condiciones o tres comportamientos. Por ejemplo, aquí tenemos un comportamiento llamado fallas infantiles o también conocido como mortalidad infantil, la cual, ese tipo de fallos, la verdad es que son considerados como los fallos de fabricación, o ya sea de ensamblaje, de diseño, o sea, y son muy bajas generalmente. Pero hasta cierto punto, ya, o sea, ya, por ejemplo, aquí ya se adquirió el equipo y aquí se está dando su vida útil, o sea, se está funcionando correctamente y generalmente no se presentan tantas fallas y pues tiene un comportamiento constante. Pues aquí, como les menciona el cuadrito de aquí abajo, son fallos normales o fallos aleatorios. O sea, el comportamiento de este equipo, sistema o componente va a ser constante. Ya sea que las condiciones, bueno, se debe a que las condiciones de trabajo son normales y pues supongamos que no es entonces, y este punto el modelo siempre va a estar a tal cantidad, a tal presión, entonces no se van a presentar fallos, o es ya algo aleatorio, ¿ya? En esta última parte tenemos ya las fallas de desgaste, donde básicamente ya el equipo ya está envejecido, ya donde incluso ya es momento de cambiarlo, porque vamos a incidir en arreglos, pero no es tan rentable. Y pues, hablando justamente de esta etapa, vamos a explicar una sección práctica para entender un poquito más cómo podemos decir, o sea, porque aquí yo básicamente digo que sí, que aquí dan fallas menores, aquí es algo constante, pero, o sea, cómo yo veo eso en un objeto en la vida real. Bien, aquí está un ejemplo de un automóvil. Hagamos de cuenta que yo soy primero la industria. Yo bueno, soy un comprador y quiero ver el comportamiento del vehículo y hasta qué punto yo puedo decir, bueno, este vehículo sirve, o hasta qué punto yo puedo decir, puedo realizar una reparación, o cuándo debo de cambiar. Entonces, bien, nosotros hacemos un análisis aquí, podemos decir que existe una mortalidad infantil del automóvil, pero si observamos es demasiado pequeña, o sea, es de mínimo, que incluso se acerca a lo que es el plan, o sea, al eje. Ya, y esto nos hace, bueno, nos indica que las industrias o la sí, institución que fabrica el vehículo, de manera general, por no decir siempre, tiene la mentalidad y la cultura de que el equipo tenga la menor cantidad de mortalidad infantil para ellos no inducir en más gastos. Porque supongamos que es que una industria fabrica un vehículo y que esta industria tenga una mortalidad infantil de esta manera, o sea, que está muy alejada del eje. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el equipo tiene muchos fallos, que incluso antes de la compra ya presenta tales fallos. Entonces, ¿qué es lo qué es lo que se induce aquí? O sea, aquí se van a realizar mucho más gastos, gastos de mano de obra, de diseño, de respuestas. Entonces, es algo que a las empresas no les conviene,
repuesto que incluso no te van a garantizar esa, valga la redundancia, la garantía del dispositivo. O sea, no les va a salir rentable a ellos el que un vehículo no tenga las condiciones necesarias para poder venderlo. Entonces, para ellos no es rentable. Entonces, por eso es que ellos siempre consideran que la mortalidad infantil va a ser muy baja para que no se induzcan en ese tipo de reparaciones, porque ellos van a perder, obviamente. Bien, bueno, y aquí ya se observa un pequeño declive, o sea, aquí está el declive y aquí comienza lo que es la curva creciente. Justamente en esta parte la podemos indicar como la vida útil del equipo. Aquí se presenta un poco un aspecto constante, eso quiere decir que el equipo por cierto tiempo tuvo el mismo comportamiento, es decir, por ejemplo, que sí, que salía de su casa, se iba al lugar de trabajo y volvía. Y pues el equipo estaba en condiciones normales dentro de su estimación o sea, del que pueda trabajar bien, según las recomendaciones del fabricante. Entonces, el equipo no presentó fallos, ¿bien? Pero a partir de este punto ya podemos ver que el equipo ya está presentando esta cantidad de fallas. Por si ven que la curva cada vez más va creciendo. Entonces, eso quiere decir que ya el equipo está induciendo al envejecimiento. Bien, entonces, si nosotros realizamos un análisis, podemos decir que hasta cierto punto el equipo es utilizable. O sea, hasta este punto, si yo le quiero realizar una reparación, me va a servir. Si yo quiero cambiarle un repuesto, si quiero realizar un diseño, hasta esta sección se lo puede realizar hasta este punto. Pero pasado este punto ya el equipo ya no es confiable, es decir, que ya necesita ser reemplazado. Ahora, sí, es verdad que una persona no se va a despegar de su vehículo, va a decir, no, es que esto tiene solución, que yo voy a hacer lo posible para poder repararlo, que no, yo lo voy a arreglar. Pero ¿qué pasa si la persona piensa de esta manera? O sea, sí, puede decir que tiene un apego con el equipo, pero ¿qué es lo que sucede en realidad? Bien, como ya se mencionó incluso en las clases, uno de los aspectos a considerar dentro de la confiabilidad es la minimización de costos. Entonces, ¿qué pasa si la persona no decide cambiar su vehículo? Pues puede inducir a mayores costos, incluso el equipo va a seguir fallando y más reparaciones, no va a ser rentable para nadie. Entonces, aquí se hace un análisis del costo de vida y pues aquí se observa que hasta cierto punto el equipo es rentable. A ver, aquí está. Hasta este punto el equipo es rentable, hasta aquí. Hasta aquí es rentable. O sea, si yo le quiero realizar una reparación es hasta aquí, o sea, hasta hay un límite. Pero si yo le sigo reparando, lo único que voy a hacer es gastar más dinero, pero no voy a tener buenos resultados, ya que el equipo ya está envejecido, ya no se puede hacer nada. Ese es un análisis del comportamiento de la curva de la bañera, cómo nosotros podemos ejemplificar esto en la vida cotidiana. Bien. Por último, ya para finalizar, tenemos los diferentes patrones de fallo que se dividen en dos secciones, las de desgaste y aleatorias. Las fallas de desgaste generalmente representan el 11% y las aleatorias el 89%. ¿Y cómo asemejamos esto con las distribuciones? Miren, por ejemplo, aquí tenemos tres tipos de comportamientos, decreciente, constante y creciente. Nos hace referencia a la distribución de Weibull. Aquí también tenemos dos tipos de fallos que también hacen referencia a la distribución de Weibull. Aquí en esta sección podemos decir que es una curva también de Weibull, o también puede considerarse algo normal, por lo que, o sea, representa un pequeño crecimiento. Es algo mínimo, pero igual. Aquí se observa mejor. Aquí la distribución realmente tiene un solo comportamiento. Aquí en la E ya decimos que es una distribución exponencial porque es constante y por último aquí también una distribución de web. Bien, muchas gracias. Eso ha sido todo por mi exposición.